la primera carta a los Corintios y estamos ahí en el capítulo 9, hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Y vamos a darle lectura, hermanos, aquí al pasaje. Versículo 13, hermanos, hasta el 27 para terminar el capítulo. Perdón, hermanos. Y le voy a invitar, si usted puede estar en pie, hermanos. Si usted puede estar en pie, le invito a ponerse de pie. Y vamos a darle lectura, hermanos, ahí todos juntos. Primera a los Corintios 9, del 13 hasta el 27, hermanos, le damos lectura. Todos juntos, dice así, hermanos. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como a judío, para ganar a los judíos. A los que estáis sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme partícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren por un solo, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera golpeo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Vamos a orar, hermanos, y pedir al Señor que Él obre en nuestras vidas esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición que tú nos das de poder reunirnos, Señor, para escuela dominical. Gracias por cada uno de los hermanos que vemos que ya ha llegado. Seguimos orando, Señor. Y esta mañana hemos tomado tiempo para orar por la iglesia, por cada uno de los hermanos, por la familia, los matrimonios, Señor, podamos verles llegar y aún aquellos que quizás son los primeros en su hogar, en su familia, que son salvos, que podamos verles llegar a tu casa de oración. Y es nuestra oración y seguimos orando por ellos. Sabemos que algunos por ahí han presentado algunos malestares en su salud, Señor, o algunos ya con problemas de salud, algunos crónicos, Señor. Pero por tu gracia, Señor, tú les permites estar fortalecidos esta mañana y algunos pueden estar aquí, algunos otros lamentablemente no, Señor, pero oramos por cada uno de nuestros hermanos. Aquellos que pueden venir, Señor, que les podamos ver llegar a tu casa de oración. Aquellos que por esa situación adversa en su vida no pueden estar presencialmente, bueno, quizás, Señor, a través de la transmisión pudiera alguno de ellos estar con nosotros.
Oramos así, Señor, que bendiga este tiempo de escuela dominical. Use cada maestro, dele de su gracia. Señor, que tu nombre sea glorificado a través de la exposición de tu palabra. Vidas sean edificadas, Señor. Y si alguien entre nosotros no es salvo, hoy pueda ser salvo, Padre. Oramos así, Señor, que usted bendiga este tiempo. Te agradecemos, Padre, te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden tomar su lugar. Perdón. Bien, hermanos. Estamos viendo, hermanos, este tema aquí en Primera los Corintios, capítulo 9. Un tema que el apóstol Pablo trató con la iglesia en Corinto acerca de eh, los derechos, ¿verdad? Del apostolado, de él como apóstol, ¿verdad? Y le pusimos como lema, hermanos, para recordarle lo que ya hemos visto. Hemos puesto como tema a esta enseñanza: por causa de los que me acusan, esta es mi defensa, dice Pablo, ¿verdad? Por causa de aquellos que me acusan, esta es mi defensa. Uno pensara, ¿verdad? Que no habría nadie, hermanos, que señalara, ¿verdad? El trabajo del apóstol Pablo o la persona del apóstol Pablo, pero lamentablemente así era, ¿verdad? Había quienes cuestionaban la persona del apóstol Pablo, su trabajo, su servicio a Dios, su ministerio. Había quienes señalaban y cuestionaban lo que era el ministerio y la persona aún del apóstol Pablo, aún su manera de ser y aún su carácter, ¿verdad? A veces era cuestionado. Así sucede, hermanos. Así sucede, ¿no? Creo yo no debería ser así. Creo yo que aquellos que están sirviendo el ministerio, como dice la escritura y la palabra de Dios lo enseña, ¿verdad? Y aún aquí Pablo lo menciona, ¿verdad? Deberían ser tomados o ser tenidos, perdón, en una estima por la iglesia, ¿verdad? Pero bueno, hay quienes cuestionan, hermanos, hay quienes señalan, ¿verdad? En cuanto al ministerio o la manera en que un creyente que está sirviendo al Señor está haciendo el ministerio. Y es por eso que Pablo dice: por causa de aquellos que me acusan, esta es mi defensa. Y veíamos, hermanos, que primeramente el apóstol Pablo toma tiempo para hablar de la prueba de su apostolado, para darles a ellos prueba de que él ha sido llamado por Dios, ha sido puesto por nuestro Señor Jesucristo. Y él habla acerca de su apostolado, la prueba de su apostolado. Mencionábamos, hermanos, que la palabra apóstol, ¿verdad? Tiene que ver, hermano, con alguien que ha recibido autoridad, ¿verdad? En la palabra que se usa en hebreo para apóstol, tiene que ver, hermanos, con autoridad y poder y con algo representativo, ¿verdad? Que es representante de algo, ¿verdad? Entonces, y en griego, hermano, la palabra que se usa para apostolado tiene que ver con alguien que ha sido enviado, alguien que es embajador o mensajero. Entonces, Pablo, hermanos, da pruebas, ¿verdad? De su apostolado, de esa autoridad, de ese poder, de esa manera en la cual él tiene la oportunidad de representar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y de que Él es enviado, embajador, mensajero de nuestro Señor Jesucristo. Y en primer lugar, Él habla de esa libertad que ahora tiene en Cristo. También Él habla de cómo Él vio al Señor Jesucristo. Personalmente, Él tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y las obras, ¿verdad? Las obras que Dios le ha permitido hacer, específicamente aún entre ellos, los corintios, daban prueba de su apostolado. En segundo lugar, vimos, hermanos, los derechos, ¿verdad? De su apostolado. Y aquí cuando Pablo habla acerca de los derechos de su apostolado, ¿verdad? Primero él da algunas razones lógicas como hombre, ¿verdad?
que es lógico, como todo hombre, necesita comer, beber, casarse, a ser sostenido financieramente, ¿verdad? Y dice él, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come del fruto? ¿Quién apacienta al rebaño y no toma de la leche? ¿Verdad? Y bueno, sigue hablando ahí el apóstol Pablo. Y él habla de cosas lógicas, hermanos, razones lógicas en cuanto a los derechos de su apostolado. Después, el apóstol Pablo apoya esto con bíblico, algo bíblico, hermanos, ¿verdad? Y él dice, esto es bíblico, no solamente es lógico, pero también es bíblico, ¿verdad? Y él habla acerca de lo que ya Dios menciona acerca de la responsabilidad que tiene. Antes, en el Antiguo Testamento, la responsabilidad que tenía el pueblo de Dios con los levitas, con los sacerdotes, y después también la responsabilidad que tiene la iglesia con los siervos de Dios. Entonces, Pablo apoya estas razones lógicas con la Biblia, ¿verdad? Y Pablo dice, no solamente es lógico, los derechos de un apóstol no solamente es lógico, sino también es bíblico, ¿verdad? Y número 3, hermano, Pablo dice ahí que los derechos de un apóstol no solamente es lógico, es bíblico, pero también es por gratitud, ¿verdad? Y Pablo dice, si sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos lo material de vosotros. Si otros participan de los derechos sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Verdad? ¿Sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Los que sirven en el altar, del altar participan, dice Pablo. Es por gratitud, simplemente. Los derechos de un apóstol no solamente es lógico, es bíblico, pero también es gratitud. Es por gratitud. La iglesia debe de estar dispuesto a ser responsable con aquellos que sirven en el ministerio por gratitud. Pero por último, hermanos, hablando de los derechos del apóstol, Pablo dice, no solamente es lógico, no solamente es bíblico, no solamente es por gratitud, pero Pablo dice, también es un mandato, es por obediencia, es un mandato de Dios. Y no es el mandato del pastor, no es el mandato de una institución, de una agencia. No, es mandato de Dios, dice Pablo. Dios lo ordenó así, dice, así también lo ordenó el Señor, que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio, vivan del evangelio. Entonces, por causa de los que me acusan, dice Pablo, esta es mi defensa. En primer lugar, Pablo habla de la prueba de su apostolado. En segundo lugar, Pablo habla de los derechos de su apostolado. Pero en tercer lugar, hermanos, y ahí es donde nos quedamos y ahí vamos a empezar a ver ahora en este pasaje. En tercer lugar, hermanos, por causa de los que me acusan, dice Pablo, esta es mi defensa, la prueba de su apostolado, los derechos de su apostolado, pero número 3, hermanos, la responsabilidad de su apostolado, dice Pablo. La responsabilidad. Dios le ha dado una responsabilidad a Pablo como apóstol, como siervo de Jesucristo, como ministro de Jesucristo. Dios le ha dado una responsabilidad, nuestro Señor Jesucristo le ha dado una responsabilidad. Y es por eso que Pablo dice que Él está allí para hacer su responsabilidad. Y no importa si la iglesia cumple su responsabilidad o no cumple su responsabilidad con Él, Él va a cumplir delante de Dios su responsabilidad, porque a Él se le ha dado y se le ha encomendado una responsabilidad, ¿verdad? Entonces, y no importa, pero Pablo dice, por causa de los que me acusan, mire, esta es mi responsabilidad y por eso lo estoy haciendo y por eso sigo aquí, por eso sigo predicando, dice Pablo, ¿verdad? Porque es su responsabilidad. Dios se la dio a él y Dios le demandará a él. El Señor Jesucristo demandará
al apóstol Pablo esa responsabilidad, así como a cada uno de los que Dios nos ha puesto, ¿verdad?, en el ministerio. Dios va a demandarnos nuestra responsabilidad. Mire lo que dice ahí, hermanos. Versículo 3, hermanos, termina el apóstol Pablo hablando acerca del mandamiento que Dios ha dado a la iglesia en cuanto a la responsabilidad que tienen con los siervos de Dios. Termina ahí el apóstol Pablo diciendo, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero dice Pablo, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo dice, esta es la responsabilidad de la iglesia ante los siervos de Dios. Pero Pablo dice, yo no me aprovecho de esto. Y si la iglesia no quiere hacerlo, está bien. Y si ustedes como iglesia, dice Pablo, la iglesia en Corinto, no lo quieren tomar en cuenta, está bien. No importa, dice Pablo, yo lo que busco es que otros puedan conocer a Cristo, que otros crezcan en Cristo. Si por causa de esto, de que yo poner mis derechos, dice Pablo, o buscar mis derechos como apóstol, alguien desvanece, bueno, yo prefiero, dice Pablo, antes morir. Prefiero que tener la necesidad yo, que alguien desvanezca, dice Pablo, que alguien sea estorbado en su vida. Y entonces, hermanos, dice ahí el versículo 16, y ahí comienza Pablo a hablar de su responsabilidad, porque su responsabilidad es con Dios, su responsabilidad es con Cristo, con su obra, con la obra de Cristo. Dice ahí versículo 16, hermanos, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. En primer lugar, dice ahí Pablo, porque me es, ¿qué, hermanos? Impuesta necesidad. Es una necesidad que yo tengo, dice Pablo, es mi necesidad. Yo tengo la necesidad de anunciar el evangelio, de predicar el evangelio, de alimentar a las ovejas, de guiar, de apacentar, ¿verdad?, a la grey. Pablo dice, es mi necesidad. Dios me ha puesto aquí y es una necesidad que yo tengo delante de Dios. Es mi necesidad, dice Pablo. Entonces, hermano, dice ahí, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Es mi necesidad, dice Pablo. Y luego después dice, hermanos, y ay de mí si no anunciar el evangelio. No solamente es mi necesidad, pero aún hay ahí ¿verdad? Tanto un galardón como un juicio. Si yo no lo hago, yo estoy en contra de aquel que me ha puesto ahí, que me ha enviado. No se trata de cumplir para que se me dé a mí un pago de los hombres. Se trata de agradar a Dios, ¿verdad? Entonces dice, ay de mí, dice Pablo, si yo no anuncio el evangelio. Ay de mí, ¿verdad? Porque después voy a ser hallado desobediente, ¿verdad? No voy a agradar a Dios. Ay de mí, porque será demandada, ¿verdad?, la sangre de aquellos que yo les pude anunciar el evangelio y no lo hice, ¿verdad? Entonces, ay de mí, dice Pablo, no solamente me es impuesta necesidad, pero hay un ay, ¿verdad? Ahí dice, ay de mí, si no anunciare el evangelio. Después dice, hermanos, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, ¿qué dice, hermanos? Recompensa tendré. Si hago las cosas de buena voluntad, entendiendo
que es mi necesidad, y entendiendo que hay un ay para mí, si yo no lo hago, entonces dice Pablo, si lo hago de buena voluntad, si yo lo hago de buena voluntad, recompensa voy a tener, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad lo hago, dice, bueno, la comisión me ha sido encomendada, como quiera. Es algo que yo tengo que hacer. Lo haga de buena voluntad o lo haga de mala voluntad, yo tengo ahí impuesta esa comisión. A mí se me ha encomendado que lo haga. Si lo hago de buena voluntad, voy a tener recompensa. Entendiendo que es mi necesidad y que hay un ay, pues yo lo hago de buena voluntad y recompensa tendré. Ahora, Dios no tendría que darnos recompensa, pero Dios dice, y nuestro Señor Jesucristo nos dice que al que le sirve a Él, mi Padre le honrará, dijo el Señor Jesucristo. Dios se encarga de recompensar, pero si de mala voluntad lo hago, como quiera, ahí está la encomienda, yo tengo que hacerlo, porque se me ha encomendado, dice ahí. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces Pablo dice y habla de su responsabilidad. Y Pablo dice, yo lo voy a hacer. No importa si algunos no están entendiendo y aceptando la prueba de su apostolado. No importa si algunos no están tomando la responsabilidad para dar acerca de las necesidades del apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, no importa. A mí se me ha impuesto necesidad y ay de mí si yo no lo hago. Y si lo hago de buena voluntad, Dios me va a recompensar. Y si lo hago de mala voluntad, como quiera, se me ha encomendado allí la comisión. Tengo que hacerlo, dice Pablo. Versículo 18, hermanos. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio, dice, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Y Pablo dice, ya hay una recompensa, ya hay algo que yo no merezco, dice Pablo, ya tengo un privilegio. Para mí, ya es un privilegio que yo anuncie el evangelio gratuitamente, dice Pablo ahí, no esperando que se me recompense aquí. Ahora, eso no quiere decir que no es necesario y no es importante que se cumpla con la responsabilidad la iglesia hacia quienes están sirviendo. Pero Pablo dice, yo no lo hago por eso. Yo ya tengo una recompensa. Ya Dios me ha recompensado a mí, me ha dado el privilegio. ¿Quién soy yo para estar predicando el evangelio de Jesucristo? ¿Quién soy yo para que Él me haya dado la oportunidad de ser parte de su ministerio, de su obra? Él puede usar las piedras, Él puede usar otra herramienta, pero Él ha querido usarme, dice el apóstol Pablo. ¿Quién soy yo? Ya tengo una paga. ¿Con qué yo puedo pagar al Señor Jesucristo la salvación, la vida eterna, y todavía que Él me pueda usar en el ministerio, que yo pueda ser un instrumento en sus manos? ¿Cómo puedo yo pagar? El apóstol Pablo dice, yo ya tengo esa paga. Dice allí, este es mi galardón, que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Entonces Pablo, hermanos, habla acerca de su responsabilidad como apóstol. A causa de los que me acusan, esta es mi defensa, la prueba de mi apostolado, los derechos de mi apostolado, dice Pablo, y en tercer lugar, la responsabilidad de mi apostolado. Y hermanos, como iglesia Ebenecer, familia Ebenecer, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a esto, hermano, en cuanto a los que sirven entre nosotros, los que trabajan entre nosotros. No estoy diciendo que no hay cosas que hay que señalar a quienes trabajan entre nosotros si no están haciendo lo que deberían estar o deberíamos estar haciendo para servir a nuestro Dios. Pero no se trata, hermanos, solamente de cuestionar,
Si nosotros consideramos, porque a veces es fácil, hermanos, señalar, es fácil cuestionar, es fácil estar viendo, hermano, aquellos que están sirviendo entre nosotros quizá no están haciendo. Pero si es cuestión, hermano, de un corazón que no está entendiendo, hermano, lo que es aquel que sirve en la obra de Dios, necesitamos tener cuidado. Y es por eso, como Pablo aquí menciona, a causa de los que me acusan, por causa de los que me acusan, esta es mi defensa. Dios me ha llamado y esta es mi prueba. Estos son los derechos, esta es mi responsabilidad. Pero fíjese, hermano, cómo termina el apóstol Pablo hablando acerca de su apostolado y a causa de aquellos que le estaban criticando, ¿verdad? Que le estaban acusando. Pablo termina hablando acerca, hermano, de los sacrificios, los frutos y la meta de su apostolado, hermanos. Los sacrificios, los frutos y la meta de su apostolado. Y es interesante, hermanos, cómo el apóstol Pablo termina aquí, hablando acerca de esos sacrificios, de esos frutos y de esa meta, hermanos, en cuanto a su apostolado. Dice allí en el versículo, bueno, leemos una vez más el versículo 18, hermano. ¿Cuál pues es mi galardón? Y ahí comienza el apóstol Pablo hablando de esto, ¿verdad? De los sacrificios, los frutos y la meta de su apostolado. Dice, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Y luego dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo a todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo de otros, para otros yo mismo venga a ser eliminado. Fíjese, hermano, cómo aquí el apóstol Pablo habla acerca de esto, hermano, de los sacrificios que él ha tenido que hacer. Los frutos también, hermano, que él ha podido ver en medio de todo este trabajo. Y la meta, hermanos, la meta. Y hablando, hermano, de los sacrificios que el apóstol Pablo había hecho allí, hermanos, mire, y el apóstol Pablo dice que él, hermanos, no es deudor de nadie. Él no lo hace porque le debe a alguien allí, hablando de las personas. Él se debe a Cristo. Él le debe a Cristo, ¿verdad? Él le debe al evangelio porque el evangelio llegó a su vida y transformó su vida. Y Pablo es deudor a Cristo, deudora al evangelio. Pero hablando de las personas, hermano, Pablo no le debía a nadie allí. Pablo no lo hace porque le debe a alguien o porque él está obligado, hermanos. Él no está obligado con alguien aquí, él está obligado con Cristo. Se siente obligado con el evangelio, hermanos. Porque de hecho, Pablo así lo dice cuando a él se le habla acerca de cómo va a sufrir en Jerusalén. Pablo dice, ligado estoy, voy ligado en espíritu, voy,
¿verdad? Él habla, cuando habla de eso de ligado, habla de una obligación que él tiene. Él se siente obligado a hacerlo, a ir a ese lugar, no con los hombres, sino con Dios, con Cristo, con el Evangelio. Pero él no le debe nada a nadie, él no está obligado con nadie, pero él lo hace, hermanos. Él lo hace y él ah, está dispuesto, aun cuando se le dijo a Pablo de que iba a sufrir allá en Jerusalén, él dijo, no solamente estoy dispuesto a ser atado, dice, sino dispuesto aún a morir. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo está dispuesto allí, ¿verdad? Es porque él primeramente, hermanos, entiende que Dios le amó a él y ese amor, ¿verdad? Que Dios ha mostrado para él. Ahora él tiene ese amor para con Dios y amor para con los demás. Eso lo lleva a humillarse delante de Dios y eso lo lleva y lo impulsa a servir al Señor. Por eso dice, Pablo mismo le dijo a los hermanos ahí en Corinto, ¿verdad? Les dijo que el amor de Cristo lo constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, ¿verdad? Para ya no vivir para sí, sino para aquel que murió por nosotros, ¿verdad? Entonces, mire, Pablo dice allí, hermanos, por lo cual siendo libre, y ahí habla, él dice, yo no estoy ligado a nada, yo no estoy obligado a nada, siendo libre, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Siendo libre, no le debo a nadie, yo no estoy obligado con nadie, pero lo que Cristo ha hecho por mí, lo que el Evangelio ha hecho por mí, ese le motiva, hermanos, a amar, a humillarse y a servir. Y por eso dice allí, me he hecho siervo a todos para ganar a mayor número. El sacrificio de Pablo, hermanos. Dice allí, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, los que no tienen ley también, ¿verdad? Aunque yo estoy bajo la ley de Cristo, dice, pero a esos que no tienen ley, yo me hago a ellos para ganarlos, a Cristo, a los débiles, para ganarlos, para Cristo. Ahora, hermano, estos versículos a veces son mal entendidos, hermanos, y algunos los han aplicado de esta manera, ¿verdad? De que, este, am, por eso hablan como hablan cierto grupo de personas, se visten como cierto grupo de personas, practican ciertas prácticas que hacen cierto grupo de personas porque dicen, el apóstol Pablo dijo, la Biblia lo dice, que hay que hacerse aquellos para ganar a un mayor número de personas. Pablo no está diciendo, hermano, que hermanos, se mezcla o él hace, hermano, igual que ellos, hablando de las cosas que no agradan a Dios. Pablo está hablando, hermano, que él, hasta el punto donde Dios le permita, hermanos, de poder hacer las cosas correctas con ese tipo de personas, él lo hace, ¿verdad? Él hace, como cuando fue a Jerusalén, hermanos, para presentar ahí ofrenda al Señor. Es parte de lo que Dios demandaba aún de Pablo como judío. Y Pablo, hermanos, está dispuesto a ir allá y presentar esto por causa de aquellos que demandan esto, ¿verdad? Demandaban esto del apóstol Pablo para entender y saber que Pablo no estaba en contra de esto y Pablo no estaba predicando porque era una de las cosas que se le acusaban, que Pablo predicaba en contra de la ley de Moisés. Pablo nunca predicó en contra de la ley de Moisés. Pablo predicaba a Jesucristo, ¿verdad? Pero nunca predicaba en contra de la ley de Moisés. Pero aquellos que son religiosos, ¿verdad? Pues tradicionalistas, ¿verdad? Ellos ponen por encima la ley, por encima de Cristo, ¿verdad? Entonces, Pablo simplemente predica a Jesucristo y es por eso lo que está diciendo Pablo aquí, se humilla. Él se asocia ahí con ellos para
para ganarles para Cristo, pero Pablo nunca traspasó límites. Y no se trata, hermano, de traspasar límites de lo que la palabra de Dios nos enseña. Yo no tengo que vestirme como alguien que viste incorrectamente para ganarle para Cristo. Yo no tengo que hablar como alguien que habla incorrectamente para ganarlo para Cristo. Yo no tengo que practicar algo que alguien practica que no agrada a Dios para ganarlo para Cristo, ¿no, hermanos? Pablo simplemente habla, hermanos, de su corazón de humildad para acercarse a ese tipo de personas y poder hasta el punto donde Dios le permite llegar a ellos para ganarlos para Cristo, pero nunca hacer algo que desagrada a Dios. Nunca vamos a usar la mentira para hablar la verdad. ¿Verdad? No, no es así. No podemos. El mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él menciona esto y él dice que no puede haber comunión, la luz con las tinieblas. No puede haber una comunión entre la luz y las tinieblas. Pero no se puede. Entonces, hermanos, Pablo no está hablando de que tenemos que vivir de la manera y practicar de la manera que alguien más practica para ganarlos para Cristo. Y algunos dirán, yo por eso voy a esas fiestas. ¿Seguro, hermano? ¿A cuántos has ganado en esas fiestas para Cristo? ¿A cuántos has ganado para Cristo? Al contrario, los que te ven allí han tenido un mal testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso que es hermano, ¿verdad? Y eso que es cristiano. O algunos dicen, no, pues yo, mi familiar, ¿verdad? Y él también hace esto, hace aquello, vive de esta manera, anda en estas fiestas. A ninguno has ganado, hermano, si tú piensas que de esa manera vas a ganar para Cristo a una persona. Basándose en esto, ¿verdad? Algunos, hay una iglesia y hay un ministerio, ¿verdad? Que promueve eso, ¿verdad? Y ellos hablan de una iglesia sana y la iglesia contaminada. Y este predicador tiene a la iglesia sana y les predica bíblicamente, según él, ¿verdad? Bíblicamente, y les habla acerca de apartarse, de separarse del mundo y todo eso. Pero después tiene el culto con la iglesia contaminada. Y ahora él, si hay entre los que vienen a esa iglesia, hay algunos que son de cierta manera de vivir y cierta manera de vestir y cierta manera de hablar, pues él lo hace, el predicador así les habla, así se viste para enseñarles, ¿verdad? Porque él dice, así los voy a ganar a mayor número para Cristo, ¿verdad? Igual la música, ¿verdad? Acá usan música que ellos dicen, bueno, agrada a Dios, y esta música, bueno, para ganarlos a aquellos, atraerlos, vamos a usar este tipo de música. No, no se trata de eso, hermanos. Pablo habla de los sacrificios que él tiene que hacer, hermano. Está hablando de hacer cosas, hermano, para asociar con estas personas, a enseñarles que no se trata de la ley o de no tener ley. No se trata de ser débiles o ser fuertes, ¿verdad? Se trata de Cristo, se trata de su pecado, de su necesidad. Cada uno de estos tiene necesidad de reconocer su pecado delante de Dios y entender que su pecado les condena y les separa, y les condena a un lugar de castigo. La única esperanza es Cristo. La vida nueva está en Cristo. Cristo cambia, transforma vidas, hace nueva vida, nueva criatura, hace un nuevo vaso, ¿verdad? Una nueva vida y da esperanza de la vida eterna, da la vida eterna, la seguridad de la vida eterna, el perdón de pecados. Pero Pablo tuvo que hacer ciertos sacrificios, hermanos, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros, hermanos, necesitamos entender que hay cosas que tenemos nosotros que sacrificar, hermanos. Porque hay gente que necesita a Cristo, necesita venir a Cristo, pero ellos no van a venir solos. Tú necesitas acercarte a ellos, necesitas ver su necesidad, su debilidad, ¿verdad?
y hay quienes necesitan saber que Dios les ama, que Cristo murió por ellos, pero aparte de eso tienen alguna necesidad. Y ahí es donde Pablo dice, me he hecho a ellos. Quiere decir, me asocio con su necesidad, me asocio con su problema, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros, hermano, debemos entrar, ¿verdad? Hacernos a ellos, ¿verdad? Y de hecho, hermano, quizá aquí hay hermanos que por la gracia de Dios conocieron de Cristo, conocieron de su Salvador y Dios transformó sus vidas, pero alguien se hizo a ellos, se acercó a ellos, vio su necesidad, pagó un precio, hizo un sacrificio y aquí está ahora. Y gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, gracias a Dios por esa persona que fue usada para que ahora podamos ver, hermanos, ver el resultado de ese trabajo, de ese sacrificio. Entonces, hermanos, Pablo habla de los sacrificios, pero Pablo habla también de los frutos, hermanos. Pablo habla de los frutos, dice allí, hermanos, dice ahí Pablo, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Versículo 20 dice allí, al terminar, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 21 dice al final, para ganar a los que están sin ley. Versículo 22, hermanos, dice, para que al final dice, para que de todos modos salve a algunos. Versículo 23, y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. Versículo 24, no sabéis que los que corren el estadio, todos a la verdad corren, pero un solo se lleva el premio. Corred de tal manera, dice, que lo obtengáis. Todo aquel que lucha se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y Pablo dice que él no corre como a la aventura, sino porque sabe que hay ahí el galardón. No golpea nada más al aire, sabe que hay un galardón, hermanos. Entonces, hay resultados, hermanos. No solamente, Pablo dice, hay sacrificios, pero hay frutos. Y la meta, hermanos, también tiene que ver con lo mismo, ¿verdad? De alcanzar a otros. Pero más que nada, hermanos, lo que más me llama la atención es que Pablo dice, primeramente, hermanos, es predicar el evangelio que le ha sido impuesto. La meta, hermano, es obedecer a aquel que lo ha puesto, quien lo ha llamado, quien lo ha apartado para eso. Pero también, hermano, agradarle a él, honrarle a él, a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí, hermanos, versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Cuando esa palabra eliminado, hermano, está hablando de aprobado. No venga yo a ser desaprobado. Y esto no tiene que ver, hermano, con ser eliminado por alguien más, alguna persona en particular. Esto tiene que ver, hermano, con ser aprobado o eliminado por mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo. La meta del apóstol Pablo, hermano, es que él pueda ser aprobado por nuestro Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Aprobado, hermanos, por la misma palabra de Dios. Aprobado por el evangelio mismo. Aprobado, y no venga yo a ser eliminado, dice Pablo. Entonces, hermanos, a causa de los que me acusan, dice Pablo, esta es mi defensa. Primero, la prueba de su apostolado. Es libre, vio al Señor, las obras que él ha hecho, ¿verdad?
dan prueba de su apostolado. Los derechos del apóstol Pablo: comer y beber, casarse, ser sostenidos financieramente. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta rebaño y no toma de la leche del rebaño? No pondrás bozal al buey que trilla. En esperanza debe arar el que ara, el que trilla con esperanza de recibir fruto. Sembramos entre vosotros lo espiritual. Es gran cosa si segaremos lo material de vosotros. Si otros participan de este derecho, sobre vosotros, perdón, ¿cuánto más nosotros? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Los que sirven en el altar del altar participan. Así también ordenó el Señor, que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Y la responsabilidad del apóstol Pablo es una necesidad, y ay de él, dice, si no anunciare el evangelio. Si lo hace de buena voluntad, recompensa tendrá. Si de mala voluntad, como quiera le ha sido encomendada la comisión. Los sacrificios del apóstol Pablo, los frutos y la meta, no es porque le debe a alguien algo, no es porque está obligado, es simplemente, hermanos, por amor, por humildad y por servicio a aquel a quien le ha llamado, porque él quiere ser hallado fiel, ¿verdad? La meta, hermanos, ser hallado fiel, agradar a aquel que lo tomó por soldado, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, a entender como iglesia la bendición que tenemos, hermanos, de tener a quienes sirven entre nosotros y aquellos que servimos en el ministerio, que servimos en la obra de Dios, entender que nosotros sí tenemos un derecho, pero tenemos responsabilidad y tenemos que sacrificar, pero hay frutos y hay una meta a la cual nosotros tenemos que alcanzar, ¿verdad? Y Pablo dice, no que lo haya alcanzado ni que sea perfecto, pero prosigo por ver si logro aquello para lo cual fui asido por Cristo, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, nos dé gracia para entender esta enseñanza. Puesto de pie, hermanos, vamos a orar, pero antes, perdón, hermanos, puesto de pie, el versículo, ¿verdad? El versículo para esta semana, hermanos, y para el tiempo de la clase. Vamos a darle lectura allí. Vamos a tener el versículo 17, hermanos. Versículo 17. Bueno, 16 y 17, hermanos. 16 y 17. Vamos a añadir el 16 también. Todos juntos, hermanos. Primera los Corintios 9, 16 y 17. Pero si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Primera los Corintios 9, 16 y 17. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza. Ayúdanos, Señor, ponerlo en nuestro corazón y aplicarlo en nuestra vida, Señor, en lo personal, pero también como iglesia, Señor. Entender que aquellos que por tu gracia tenemos el llamado, Señor, para servir tiempo completo, Señor, o servir en el ministerio. Tú nos has dado, Señor, un llamado específico. Tenemos derechos, Señor, que tú nos has dado también como siervos tuyos, y la iglesia tiene responsabilidad sobre quienes están y estamos sirviendo en tu obra, en la iglesia local. Pero tanto la iglesia como aquellos que tenemos el llamado específico, Señor, y especialmente aquellos que estamos sirviendo, Padre, tenemos responsabilidad, Señor, como se nos menciona aquí en este pasaje. Y tenemos también que sacrificar, Señor, entendiendo, Señor, que hay frutos de nuestro trabajo y hay una meta, Señor, la cual tenemos que llegar. Y quizás, Señor, mientras estamos en este mundo, como dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, pero me extiendo a lo que está delante. Ayúdanos, Señor, a extendernos a lo que está delante, tanto como iglesia en general, como
quienes tú nos has llamado a servir en lo personal, Señor. Ayúdanos, Padre. Danos de tu gracia. Ponemos en tus manos y rogamos, Señor, que usted siga obrando en nuestros corazones. Te agradecemos, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Tenemos un receso, hermano, mientras vienen las clases. Aproveche la oportunidad para saludar, quizá para ir al baño, ¿verdad? Tomar agua. Aproveche el tiempo, hermanos. Dios le bendiga.